Hola, muy bienvenidos a todos. ¿Cómo están a todas y a todas? A este nuevo episodio de Conversaciones Integradas, donde nos mantenemos en contacto a través de nuestras redes sociales y seguimos llevando esta novena temporada de Integrados a través de las redes. Como siempre, es un placer para nosotros que ustedes nos sigan acompañando, estén ahí del otro lado, nos dejen sus comentarios. Así que a todos los antiguos oyentes y a los nuevos los invitamos a sumarse a nuestras redes de Conversaciones Integradas a través de nuestro canal de YouTube como Integrados UNLAM, así nos buscan, y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como Integrados RU. Muchísimas repercusiones acerca de estas conversaciones integradas y hoy es un placer recibir para nosotros en esta nueva modalidad a la carrera de la licenciatura en Relaciones Laborales con invitadas internacionales y que hablaremos de un tema más que interesante que nos atraviesa a todos y que hoy más que nunca en pandemia ha cambiado muchísimas cosas y vamos a tener gran tela para cortar en esta conversación del día de hoy. Así que si les parece bien, vamos a recibir a nuestros invitados. Marcelo Chaer, abogado, coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales. Marcelo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Florencia? Un placer encontrarte de nuevo a través, esta vez de forma virtual, no presencial, y poder saludar a la audiencia del programa. Gracias, Marcelo, bienvenido. Vamos a recibir también por nuestra casa a Carlos Roba, especialista en educación superior y licenciado en Relaciones Laborales, secretario administrativo y de extensión universitaria del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y docente de la asignatura Administración de Recursos Humanos de la licenciatura en Relaciones Públicas de nuestra universidad. Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad, un gusto esta invitación y compartir este conversatorio con Marcelo, Alicia, Adela y bueno, con vos, Florencia. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a recibir a nuestras invitadas. Realmente es un placer y, como decíamos en la previa, parte de las partes buenas que nos da esta pandemia y que nos permite a través de la virtualidad poder estar en contacto con colegas y con gente tan respetada, docentes de universidades del exterior, como en este caso son Adela y Alicia. Voy a presentar a Adela Reis Botella, docente de Psicología Social del Departamento de Psicología de la Universidad de A Coruña y experta en seguridad y salud laboral. Realiza investigaciones sobre psicosociología aplicada, prevención de riesgos laborales y accidentabilidad laboral. Adela, bienvenida, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias por habernos invitado a estar en, bueno, fantástico programa ya por la gente que interviene, por la audiencia que, según me habéis comentado, tenéis. Entonces, bueno, un placer estar aquí y espero, bueno, aportar mi pequeña experiencia, tanto en la empresa privada como ahora en la universidad, sobre este tema que muy bien ha dicho usted, que es de extrema actualidad, ¿no? Totalmente. Y bienvenida también Alicia Cabarco Fernández, graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de A Coruña. Alicia, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a compartir este momento con tan grandes profesionales y estoy encantada. Bueno, el gusto es nuestro, obviamente reiterarles desde ya nuestro agradecimiento en estas 5 carreras que integran al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad de La Matanza. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que está en el seno de las relaciones laborales, pero que, como dijimos, atraviesa todas las profesiones. Tiene que ver con la adicción al trabajo. Y la adicción al trabajo podemos, o va a ser parte de este conversatorio, el poder definirla, el poder contarle a nuestros oyentes y a todos los que nos siguen por las redes qué se entiende por adicción al trabajo, las diferentes miradas que hay sobre esto. Algunos ven en ello algo positivo, pero cuando se lo confunde con otro tipo de cuestiones como puede ser ser proactivo y demás, pero que nada tiene que ver con la adicción al trabajo, que la mayoría coinciden en que es una cuestión casi patológica.
todos estos temas de a poquito los vamos a ir desandando. Marcelo, me gustaría empezar con vos a saber esta importancia que tiene, ¿no? Tocar este tema de la adicción al trabajo. En diferentes conversaciones de integrados en los programas hemos tratado muchísimas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, y la adicción al trabajo es una de ellas, ¿no? Y como siempre decimos, todo en su justa medida. Sí, así es, Florencia. Hemos abordado temas relacionados con el trabajo y en algunas ocasiones vinculados con como los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. El tema elegido es, en principio, déjame decirte que es un tema muy interesante para la comunidad en general, pero particularmente relevante para las relaciones laborales. Como toda adicción, la adicción al trabajo es un fenómeno complejo con múltiples causas y también múltiples consecuencias que impone un abordaje multidisciplinario. O sea, no alcanza una sola disciplina para comprenderlo, ¿no? Si bien se lo puede inicialmente considerar como un problema que hay que encarar como toda adicción desde las ciencias de la salud y la psicología, el impacto en las relaciones laborales es indudable, es indiscutible. De ahí que considero que es muy importante abordarlo. En primer lugar, tengamos en cuenta que partiendo del concepto de trabajo decente que ha acuñado la Organización Internacional del Trabajo y en lo que respecta a nuestro país, las condiciones dignas y equitativas de labor que prescribe el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es una necesidad imperiosa atender y proteger la salud física de los trabajadores ante estos factores de riesgo psicosociales. Pero también hay que tener en cuenta que la adicción, ¿no?, como seguramente esto se va a ir desarrollando a lo largo de esta charla, impacta en la relación con los compañeros de trabajo y por ende en el clima laboral de la organización. Y además de todo ello, y no con menor importancia, también impacta sobre el rendimiento de la organización, el funcionamiento y el rendimiento de la organización. Totalmente. En consecuencia, discúlpame, quería concluir, es fundamental que desde el estudio de las relaciones laborales se piensen y se diseñen medidas de prevención y de atención de esta adicción. Totalmente. Carlos, antes de adentrarnos específicamente en el trabajo de Adela y de Alicia, que entre otras cosas les cuento que ha sido publicado en el mes de mayo en nuestra revista RIUMSO, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, y como siempre les decimos, en las descripciones de los videos de nuestro canal de YouTube, ustedes van teniendo las presentaciones y los diferentes links que pueden ser de interés para acceder a más profundidad de lo que hablamos en esta charla. Carlos decía, antes de meternos de lleno, que como dicen también las autoras de este artículo, la dedicación al trabajo es una virtud, ¿no? Pero dedicarle a veces demasiado tiempo, descuidando relaciones personales o nuestro propio tiempo interno, conlleva a que lejos de tener un rendimiento óptimo en el trabajo, muchas veces esto juega en contra, ¿no? Sí, totalmente, tal vez adhiriendo a todo lo que decía Marcelo, ¿no? Primero hay que hacer hincapié en esta cuestión multidisciplinaria. La verdad, bienvenido a las relaciones laborales, que se pueda confluir un montón de aspectos disciplinarios, la psicología, la ciencia de la salud, los abogados, los mismos relacionistas laborales. Yo creo, si me dejan todos los presentes y las presentes, se juegan varios factores, ¿no?, con el tema de este tema de la adicción al trabajo. O sea, yo planteo en la mesa que estamos ahora desarrollando en este conversatorio el tema de la vida social, ¿no? Cuánto afecta la vida social a aquellas personas que hoy por hoy están transitando esa adicción, esa cuestión, tal vez, si me dejan decir, patológica. Tal vez qué lleva a esa persona a esta cuestión de estar todo el día inmerso en el tema del trabajo. Tal vez se me puede ocurrir no poder delegar tareas, tal vez este tema de la autoestima, en este contexto de pandemia,
digo, hoy por hoy estamos desarrollando este programa, que también lo hacen ustedes, Florencia, que muchas veces participó Marcelo, en otro espacio como es nuestra universidad. Hoy por hoy creo que la pandemia, o el ASPO como se dice acá, ¿no? El aislamiento obligatorio, lleva a que ¿dónde está el stop a esa cuestión llamada trabajo o empleo, ¿no? A cuánto vamos realizando. Tal vez se me ocurren muchas cosas y ahí le voy a dar el paso a Alicia Adela, pero ¿qué pasa con esas personas si realmente están negando el trabajo, si realmente le están robando, entre comillas, ¿no? Espacio a descansar bien? ¿Qué pasa con el sedentarismo? Digo, ¿cuánto juega el tema de la ergonomía? Estamos tanto tiempo, cualquiera de nosotros que estamos acá enfrente de una computadora, el estrés que produce, tal vez, digo, nosotros mismos en algún momento llegamos a que dejamos de lado a nuestra familia, ¿no? A todo nuestro entorno familiar. ¿Qué pasa con la alimentación? Por eso quiero afianzar lo que decía Marcelo. Se juegan muchas cosas acá y tal vez para cerrar, si ustedes me dejan, para muchas personas pasa a ser una prioridad absoluta, que es el trabajo. ¿Dónde está bien y dónde está mal? También se me cruza esta cuestión. ¿Es lo mismo aquella persona que tiene adicción al trabajo que tiene exceso en tareas? Podría decir que no, pero bueno, son muchos planteos y Sí. me parece que es interesante. Totalmente, y muy interesante. Y cuando yo, Adela, Alicia, leía el escrito que apareció en Rumso, que en realidad es también un compendio de mucha investigación que ustedes han estado haciendo, Alicia de su trabajo final de grado también, leía justamente esto de no confundir, ¿no? Aquella persona que es un apasionado de su trabajo y que busca rendir y cumplir con lo que se le pide en su trabajo, aquella persona que presenta una adicción al trabajo, donde todo una serie de cuestiones que lo describen hacen que no pueda disfrutar de otras cuestiones, como son los amigos, la familia o relaciones interpersonales deficientes, porque está su trabajo por encima de todo. Y sumándome a esto que decía Carlos, pensaba en esas personas que tienen ya esta adicción al trabajo, como el contexto de pandemia, donde quizás tengan que estar en su casa con 4 o 5 personas que son parte de su grupo familiar, ¿no? Que ya cuesta relacionarse habitualmente las 24 horas del día, sumado a una adicción al trabajo completamente constante, digo, no debe ser el mejor contexto ni escenario. Adela, Alicia, les doy la palabra. Bueno, Alicia, sí. Alicia, tú misma, venga, vale. Después intervengo yo. Pues cuando yo me puse a investigar el tema, ya lo primero que me fijé es que una de las cosas que más favorecía ser adicto al trabajo era la flexibilidad de horarios y la autonomía laboral. Entonces, como decís, en este momento de nueva normalidad, de mucho teletrabajo, estar mucho tiempo en casa, y ahí obviamente yo creo que se va a aumentar muchísimo este tipo de riesgo psicosocial y va a haber muchísimos más casos, porque es muy difícil cumplir los horarios y separar la vida personal de la laboral. O sea, creo que sí que va a traer muchas consecuencias. De todos modos, sí que veo súper importante, ya antes de esta nueva normalidad, lo de diferenciar y ser consecuentes de la diferencia que hay entre el compromiso, como el engagement, y la adicción al trabajo, porque realmente igual vemos que son dos personas que dedican mucho tiempo al trabajo, que están absortos, pero tanto los antecedentes como las consecuencias son totalmente distintos. Y tanto a nivel individual como a nivel organizacional deberíamos de prestarle mucha atención, porque es perjudicial para todos. Adela. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se han tocado muchísimos puntos que son súper interesantes. Entonces habría que matizar, porque además estamos hablando con Carlos, me parece que es de relaciones laborales, ¿no? Entonces, yo lo que echo de menos, yo no sé ahí el plan de estudios que tenéis y tal, pero yo no sé por qué siempre el aspecto psicosocial es lo que menos interesa después en las organizaciones. Claro, Marcelo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es decir,
cuando una persona va a trabajar en la empresa, lo que es gerencia, responsables, los líderes, pues bueno, yo creo que no tienen en cuenta la parte psicosocial del trabajador, la parte emocional que es tan importante. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que intentar es, a través de estas charlas, que me parecen estupendas, a través de investigaciones, pues ir cambiando la mentalidad, la visión que puedan tener los empresarios con respecto a todos estos temas, ¿vale? Porque no por estar el presentismo, yo no sé ahí, pero aquí en España, lo del presentismo, ahora se va cambiando un poco esta mentalidad, pero antes era el estar en tu puesto de trabajo, ¿vale? Presentismo, era lo que interesaba, ¿vale? Es decir, los resultados, pues importan, ¿no? Pero importaban menos que el hecho de que fueses a tu centro de trabajo, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que lo que hay que hacer es un poco cambiar esto, es decir, el trabajar por objetivos, el que tú sabes que tienes que hacer. Esta tarea la tienes que entregar en esta fecha determinada, entonces te tienes que organizar tú, ¿vale? Entonces, claro, eso yo creo que es también una visión que hay que empezar a cambiar, ¿no? Y a tener en cuenta, ¿vale? Porque es que si no entramos en el tema el cual nos ocupa hoy, ¿no? Es decir, entramos en que la diferencia que ha establecido Alicia entre el engagement y entre lo que es el workaholism, ¿vale? Es decir, estas personas que nada más están obsesionadas por su trabajo, dedican muchas horas a su trabajo, quitan tiempo de la parte personal, de su vida personal al trabajo, y por lo tanto la parte de las emociones, que en este caso van a ser negativas, porque siempre van a tener ese sentimiento de culpabilidad y de ansiedad, ¿no? Cuando no se están dedicando a esas actividades laborales. Entonces, bueno, son puntos que hay que ir tratando y nosotros como docentes ir transmitiendo a nuestros alumnos, porque van a ser los futuros responsables en las organizaciones, ¿vale? Adela, perdón, hago una salvedad ahí, o mejor dicho, para aportar a lo que estás diciendo. Cuán importante esto, ¿no? De ustedes como docentes, y lo que siempre hablamos también con Marcelo en los programas, es que estamos transmitiendo conocimiento y formando futuros profesionales que puedan en su momento en las organizaciones detectar casos, como en este caso, de adictos al trabajo, ¿no? De hecho, hay un montón de test que se pueden hacer incluso para saber si una persona es adicto o no al trabajo. Y me parece importante destacar esto que dice Adela, de la necesidad de casi un estado de ansiedad o de culpabilidad si uno no está haciendo cosas que se relacionen con su trabajo. Porque quizás muchos de los que nos están viendo esta conversación y escuchando dicen, bueno, pero yo soy responsable, soy cumplidor con mi trabajo y demás, pero es la distinción que hizo Alicia al comienzo y de la cual podemos profundizar un poco en que el que es adicto al trabajo realmente no puede pensar en otra cosa que no sea el trabajo. E incluso si está compartiendo un almuerzo familiar de domingo, está pensando en el trabajo y cómo le estoy quitando tiempo almorzando con mi familia si puedo estar trabajando, ¿no? Es así. Perdón, Marcelo. No, por favor, Alicia. No, yo quería comentar, me imagino que en España debe ser similar a al proceso que se vive en Argentina. Es como que estamos en una etapa de transición. Hay empresas, hay organizaciones que empiezan a prestarle atención a esos temas, tienen políticas destinadas, por ejemplo, al balance entre el trabajo y la vida del trabajador, pero probablemente sean las menos, es decir, estamos recién comenzando esa etapa de absoluta necesidad, como lo estás comentando, coincido totalmente, y coincido también en la mirada con relación a los planes de estudio, que muchas veces, enfocando la multiplicidad de temas que involucran a las relaciones laborales,
puede haber cierto descuido en cuanto a estos factores psicosociales que afectan al trabajador. Yo, si me permitís, sí que me gustaría, y siempre lo digo en mis clases, es decir, nosotros en España tenemos unos horarios que son horrorosos. Horrorosos para, no sé si pasa lo mismo también en vuestros países. Entonces, claro, es decir, a raíz de lo que ha dicho Marcelo, es decir, si queremos conciliar la vida familiar y laboral, pues bueno, vamos a empezar a cambiar nuestros horarios, que me parece a mí fundamental, ¿vale? Es decir, yo no entiendo que, por ejemplo, aquí en España, es decir, que empecemos a las 9 de la mañana y acabemos a las 8 de la tarde o a las 9, y, ¿sabes? Entonces, claro, es decir, tengamos a mitad para comer lo que es el almuerzo, me parece que dicen ustedes, pues bueno, pues tenemos ahí 2 horas. Y digo yo que no hace falta tanto tiempo para comer al mediodía, ¿no? Es decir, yo prefiero, en vez de acabar a las 8 de la tarde, acabar a las 6 o a las 5. Y yo, pues vamos a ver, lo que es la comida principal, pues la haré por la tarde, no la hago al mediodía. ¿Me entiendes? Entonces, un poco racionalizar los horarios. A mí me parece fundamental, ¿no? Y que una persona, es decir, cuando va a trabajar. ¿Vale? Es decir, porque, claro, los cafés, esas pausas, que las pausas son importantísimas, pero esas pausas de los cafés, por lo menos hablo con respecto aquí, en España, que te vas a la cafetería a tomar un café y entonces esa pausa se alarga. Son 15 minutos que tienes o alguno más y son varias pausas y entonces se pierde muchísimo el tiempo. Y yo creo que el problema es que perdemos mucho el tiempo y entonces después necesitamos alargar nuestra jornada laboral porque no hemos acabado nuestras tareas. Pienso yo. Yo en mi experiencia, yo me imagino que ustedes también han salido por ahí, algún país europeo, ¿no? Nórdico y tal, y vamos a ver, es decir, están muy mentalizados de que empiezan a trabajar, por ejemplo, a las 8 y acaban a las 4. Y se acaba su jornada laboral, es decir, y a las 4 se va todo el mundo a casa. No queda nadie en la facultad, porque eso lo he vivido yo, experiencias personales en varias universidades fuera de España y tal. Entonces yo creo que tendríamos que hacer eso. Pero hasta que no cambiemos nuestros horarios, yo creo, y va a ir todo relacionado. Entonces pondremos conciliar vida familiar y laboral, Marcelo. Me parece que es así, no sé desde vuestros países, pero bueno, aquí yo siempre todos los años Alicia la he tenido como alumna, entonces, bueno, yo siempre lo digo, es que hasta que no consigamos, y aquí en España hay una asociación y todos los años reivindica lo mismo, ¿no? Es decir, la racionalización de los horarios para ver si nuestros gobernantes se ponen a ello, pero siempre surge algo que hace que sea ese algo más prioritario que cambiar estas cosas. Pero bueno, no sé si tenéis... En nuestro caso la situación es similar o más grave, te diría, porque no contamos con las 2 horas de almuerzo que son de costumbre allí en España, y sumado también, por ejemplo, los que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, las distancias que tenemos que recorrer le agregan mayor tiempo a nuestra jornada laboral. Es decir que aquí es muy habitual que se salga a la mañana y se regrese ya cerca de la noche al hogar, digamos. Con lo cual cuesta mucho eso. Por eso hay empresas que implementan ciertas modalidades de teletrabajo, esas que hoy están impuestas por la necesidad del aislamiento. Bueno, ya se venía trabajando con eso, que es una manera, ¿no?, de contribuir a que el trabajador pueda gozar de un poco más de tiempo disponible, de tiempo libre y romper con esta lógica que de alguna manera, no sé si provoca, pero por lo menos sirve
de elemento de conducción para esta adicción terrible. Sí, Claro. muchas Yo sí veces. Sí. Perdón. Adela, por favor, no, por favor, por favor. No, es que yo quería ir a raíz del teletrabajo. Yo creo que aquí, con la pandemia, todo esto que estamos viviendo y que hemos experimentado todos lo que es el teletrabajo, yo creo que habría que diferenciar entre teletrabajo y trabajar desde casa, porque nosotros el teletrabajo no lo tenemos regulado. ¿Vale? Claro, entonces nosotros, desde marzo que hemos estado confinados, estuvimos 2 meses o tal, confinados en casa, dando clase, tutorías, reuniones a través de Teams y tal, bueno, es decir, jornadas a la semana laborales tremendas, tremendas. Entonces, claro, es decir, es que en este momento estamos en esto, es decir, trabajamos desde casa. Yo creo que habría que diferenciar eso, trabajar desde casa y lo que es el teletrabajo. Aquí en España ahora se están planteando regular el teletrabajo, porque nos hemos encontrado con todo esto, de trabajar 60 horas a la semana. Trabajar casi el doble de lo que tenemos que trabajar con esto de la pandemia. Sí, me gustaría preguntarle a Alicia, que ella lo había marcado al comienzo de su exposición, y que es algo que también hemos venido hablando en esta conversación. ¿Cuál es la diferencia más notoria entre alguien que es un workaholic, como se dice, y aquel que realmente es proactivo en su trabajo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser un adicto al trabajo y cumplir con lo que cada uno tiene que hacer? Bien, pues la diferencia fundamental es, bueno, a nivel antecedente, la compulsión, la obsesión que tiene la persona que es workaholic tiene una obsesión, cree que tiene una necesidad o cree tener la necesidad de trabajar, que es algo que tiene que hacer y que cuanto más trabaje, mejor se va a sentir. Y el tiempo que no está trabajando se siente culpable, como ya lo he comentado antes, y que no está siendo productivo y todas estas malas ideas que nos hacemos. Que yo tengo que decir que aunque no esté trabajando, me pasaba estudiando muchas veces. Que se puede hacer también por ahí otro pequeño estudio que también hay, workaholic de los estudios. Y no es cuando una persona es más productiva, para nada. Una persona que está comprometida con su trabajo a nivel saludable disfruta del trabajo, es muy productiva, pero sabe separar perfectamente su vida laboral de su vida personal y eso al final es beneficioso para el trabajo porque realmente ves resultados y más productivos, como ya dije antes, pero estás mucho más feliz en todos los ámbitos. Más claro, porque incluso, perdón, Alicia, el que es adicto al trabajo, tampoco es un beneficio para la organización en sí misma, porque genera muchas veces climas tensos de trabajo entre sus compañeros, porque como decía Carlos al comienzo, no sabe delegar funciones, porque todo tiene que pasar por uno, entonces se atrasa porque tiene la necesidad de controlarlo y revisarlo todo, entonces tampoco al final de cuentas es tan productivo para la organización en cuanto a resultados. Efectivamente, además una persona adicta al trabajo, ella muchas veces no es consciente de esta situación y por lo tanto se engaña a sí misma, se dice busca excusas para dedicar más tiempo del que realmente sería necesario. Además la comunicación con sus compañeros prácticamente es nula y entonces de ahí el problema de la incapacidad para delegar, el trabajo en equipo obviamente sin delegación yo lo veo inviable. Y cuando tú intentas abarcar mucho en tu trabajo, no vas a tener buenos resultados. Y entonces, obviamente no... Aunque al principio de tu relación laboral tú ya empieces con una adicción al trabajo, igual no se nota. Pero a medio o largo plazo es cuando realmente ves todos esos malos resultados. Y bueno, además... Por lo que yo estuve investigando, también hay temas de manipulación y mucha competitividad, pero a nivel negativo,
y no sé, son muchas, realmente hay mucho donde profundizar, pero no sé muy bien dónde queréis realmente que os interese más. No, está perfecto y como siempre yo ya sabía que estas conversaciones nos iban a derivar a muchas cosas, pero ya estamos en 30 minutos, así que nos queda un ratito, pero sí me gustaría consultar con ustedes y con Carlos y con Marcelo la forma de prevenir esto, ¿no? Porque digo, bueno, está bien, se investigó, lo sabemos, lo detectamos, ahora, ¿cómo podemos prevenirlo? Más allá de que algo comentamos en profesionales avesados en poder detectar a tiempo cuestiones de adicción al trabajo, ¿hay alguna forma de poder prevenir o evitar personas adictas al trabajo en nuestras organizaciones? Pues, bueno, si me permitís a mí, yo es un inciso así muy corto. Yo creo que es importante distinguir entre la prevención a nivel individual, a nivel organizacional. Es decir, tanto en la empresa, cuando contratas a alguien, tienes que ser consciente de todos los métodos de prevención, porque una persona a nivel individual se puede dar cuenta, pero es quizá la que es más difícil que se dé cuenta. Y a nivel social, tu entorno familiar y amistoso es muy importante. Entonces ellos no pueden, quizás son los que menos también tienen la capacidad de prevenir, pero para darse cuenta de lo que está pasando son, yo creo que quizás las personas más importantes que tenemos. A nivel individual y a nivel organizacional, por lo que yo he visto, lo más común y lo más eficaz son los cuestionarios autoinforme, que hay varios tipos, que la mayoría son de entre 16, 17, 25 preguntas. Es algo muy, muy fácil, muy sencillo, no llevaría nada de tiempo hacerlo. Sin embargo, yo creo que no tengo mucha experiencia en la empresa privada ni pública, pero bueno, creo que a mí por lo menos nunca me han hecho uno. Y después hacer terapias, grupos de trabajo, tener bien definidos los horarios y cómo se gestiona cada departamento o cada puesto de trabajo. Yo creo que es lo más importante para prevenir. Claro, la división de tareas, ¿no, Carlos? Esto también es algo muy importante y el saber qué es lo que tiene que hacer cada uno. A veces es más sencilla la cosa, ¿no? Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo funciona como en un carril un poco más ordenado, ¿no? Totalmente. Yo creo que tal vez creo que lo dijo Irene, ¿no? Son muchas aristas en conjunto también con lo que decía Alicia. Es una gran ensalada que tenemos que ir separando lo que hay en la ensaladera. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que soluciones puede ser a largo plazo. Hoy nos chocamos con esta pandemia donde realmente todos prendemos la computadora a una hora y tal vez afianzando ese mal que decía Adela, no sabemos a qué hora terminamos. Digamos, yo no sé más si terminamos a las 20, 21 horas, sea el trabajo que sea. Pero tal vez retomo algo que dijo Adela y como egresado de la casa de Relaciones Laborales en la carrera que coordina Marcelo, nosotros tenemos una materia que son condiciones y medio ambiente del trabajo, que lo que hace también es profundizar estas cuestiones psicosociales, estas cuestiones en la multidisciplinaria, digamos, que van distintas disciplinas con respecto a abordar lo que le pasa al trabajador, tanto sea en la cuestión psíquica, física y social, que es muy importante. Y yo creo que en la formación, al menos acá le daré el paso a Marcelo, es muy importante la función que está haciendo la universidad pública, porque en este trayecto como docentes, como alumnos y como trabajadores y trabajadoras nos estamos encontrando que en la Argentina también se está regulando una ley de teletrabajo. Creo que como decía Adela hace un ratito, antes del 19, 16 de marzo, ya no recuerdo en qué momento entramos en esta cuestión de pandemia y aislamiento, no teníamos muy claro lo que era teletrabajo o home office. Y hoy por hoy nuestra gran tarea también como docentes y también de los distintos espacios es empezar a clarificar, ¿no? Tal vez uno podía ser un beneficio y hoy por hoy otro es un derecho y ahí empieza toda la regulación. Pero tomando lo que vos decís,
Florencia, sí, yo hablo en esta cuestión de la división del trabajo, también ver las cabezas que tiene cada organización, cómo tal vez puede distribuirlas esas tareas, digamos, con respecto al tema de los horarios, si realmente estamos dando todas las condiciones a los trabajadores y las trabajadoras para que puedan desarrollar esas tareas como corresponden, digamos, respetar horarios, respetar días. Me parece que eso es muy importante para que fluya mejor lo que es toda la tarea laboral, y cuidemos algo que es muy importante, que son las personas. Por eso estoy algo en contra que se llama recursos humanos. Pero bueno, es para otro para otra conversación. Marcelo, lo que quieras agregar. A ver, me gustaría hacerles, si es posible, no tenemos mucho tiempo, una pregunta a nuestras invitadas. Yo no puedo dejar de... Siempre mi mirada de abogado laboralista me interfiere en todas estas cuestiones. Y es si la inestabilidad laboral, la preocupación sobre la pérdida de trabajo, influye en la adicción o sirve simplemente como una excusa del adicto. Realmente influye bajo mi punto de vista. De hecho, es algo que comenté en mi trabajo de fin de grado. Es algo que influye porque tenemos ese miedo constante, entonces tenemos como el trabajo es como una forma de autorrealización, autoconvencerse de que lo estás haciendo bien, y por eso esa dedicación excesiva. Y realmente sí que creo que es algo que es un antecedente, no es una excusa más. Bien. Sí, totalmente de acuerdo con Alicia. La situación económica, ¿no? Es decir, que tenemos, pues evidentemente conlleva a todo esto que estaba comentando Marcelo y Alicia. Yo, a raíz de un comentario que ha hecho Alicia, y yo siempre lo digo a mis alumnos en clase, siempre, yo digo, tenéis que mentalizaros que venir a clase, venir a la universidad, estáis trabajando, es vuestro trabajo. Entonces se tienen que organizar. Entonces yo creo que es a partir de ahí, es decir, por eso nosotros como docentes, como profesores, es nuestra labor ya mentalizándolos de eso. Sobre eso, es decir, que están trabajando para su futuro. Entonces tienen que saber organizarse los horarios. Yo en eso soy muy pesada con mis alumnos y al final me reconocen que el problema que tienen es que no saben gestionar su tiempo. Entonces, claro, eso es importante y eso se traslada a todos los ámbitos, tanto en la universidad como después en la organización en la cual estés, ¿no? Gestionar tu tiempo es fundamental. Entonces, bueno, simplemente quería matizar y hacer mi aportación bien a lo que ha comentado Alicia, como muy bien. Y después, si me quería añadir, con respecto a lo que ha dicho Carlos, nosotros yo imparto la asignatura, no sé si la tienen ustedes, de comportamiento organizacional. La asignatura de comportamiento organizacional, pues para mí es fantástica, es decir, porque tratamos temas desde la interacción que hay de la organización, el individuo y con el grupo, y entonces se sacan todos estos temas que hoy mismo estamos tratando aquí en estas conversaciones integradas. Entonces, para mí es una asignatura muy importante. Realmente yo les agradezco porque ha sido muy valioso cada una de sus palabras, de sus aportes. Nos llevamos también varios subtemas para tratar en futuras conversaciones integradas, ¿por qué no? Y obviamente agradecerles muchísimo su tiempo, porque sabemos que allá en España es más tarde, ustedes estaban terminando su jornada laboral y han tomado unos minutos también para hoy poder estar con nosotros, así que Alicia y Adela, agradecerles muchísimo esta participación, este contacto y todo su conocimiento que nos ha aportado muchísimo. Un placer haber participado. La verdad es que el tiempo ha pasado volando. Nada, para lo que ustedes necesiten, y bueno, aquí estamos. Alicia es una experta en
en este tema en concreto, de ahí su trabajo de fin de grado. Entonces, bueno, para cualquier cosa estamos aquí desde la Universidad de La Coruña para poder colaborar con ustedes en lo que bueno, en un futuro quieran plantear. Gracias. Muchísimas gracias y un placer. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias por contar con nosotras, que vamos, me parece un honor enorme. Gracias, muchas gracias. Carlos Roba, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Florencia, y gracias a las invitadas. Bueno. Marcelo, un placer. Bueno, como siempre, la verdad que apenas hemos podido sobrevolar el tema, han quedado muchísimas cuestiones, como decís, podríamos estar pensando en una segunda parte. Un saludo y un agradecimiento a nuestras invitadas, y bueno, y para toda la audiencia, esperemos encontrarnos muy pronto, en lo posible en el estudio de radio. Totalmente. Y a vos te mando un gran saludo, Florencia, también. Gracias a todos. Como siempre, recuerden, debajo de cada una de las intervenciones aparecen los materiales que pueden ser de interés para esta temática y las presentaciones de cada uno de nuestros invitados. Y a ustedes los invito a acompañarnos a través de nuestras redes sociales en esta 9ª temporada de Integrados en Conversaciones Integradas. Nuestro canal de YouTube, @IntegradosUNLAM, así nos encuentran, y en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como Integrados RU. Será hasta las próximas Conversaciones Integradas. Mi nombre es Florencia Romano. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy. Hasta luego, buenas tardes.